Hola amigos, otra vez aquí a conectarnos en este tema tan especial del encuentro a lo femenino, a esa reconexión, a ese valor, a ese explorar, a lo sutil, a lo sabio, a la sabiduría que ha estado sumergida, pisoteada, y como lo habíamos hablado en el corte anterior, hablando sobre encontrar y explorarnos a través de la sombra. Y que esto llevar a descubrir que esa sombra no es esa parte oscura, fea, sí, que comúnmente lo habíamos hablado antes, sino esa parte que está por reconocer, de conectarnos, de sacar esas virtudes que ni siquiera sabemos que existen dentro de nosotros, ese valor, esa energía, ese potencial para expandirlo, expresarlo, que nos lleva a un sentir, ¿no? Y que esto lo hacemos a través de este sistema de sanación con las geometrías de obsidiana, que en mi experiencia propia ha sido como explorar como ese Sherlock Holmes, ¿sí? Que es como ir, ese detective, como decir, venga, escarbo dentro de mi subconsciente, porque desde la sombra es que se constituye esas estructuras mentales, donde desde mi inconsciente nace esos patrones de conducta, donde me alteran esos tres planos, que es físico, emocional y espiritual, ¿sí? Que me desconectan de esos planos celestes que me hacen a mí enfermar, la famosa enfermedad, donde aparecen quistes, miomas, trinomas, todo lo relacionado con la parte sexual, porque esa sombra sexual femenina está desconectada a nuestra verdadera conexión espiritual. Estamos desconectadas entre la tierra y lo espíritu, donde la sacerdotisa no existe. Entonces, como ese potencial está frío, está oscuro, está vacío, está denso, entonces no nos permite sentir, explorarnos, reconectarnos, conocernos, y que eso va a ser como el insistir y insistir, porque de aquí parte todo, desde la sombra sexual. Sí, sí, y porque, por ejemplo, o sea, para reiterar, y que me parece súper importante, Johanna, es que la enfermedad es la cristalización de una emoción, de un sistema o de falsa creencia, ¿sí? Que nos creamos, de una experiencia que nos generó un shock, que nos generó algo que nos sacudió, y que como sencillamente no lo elaboramos, no lo atendemos, no lo sentimos, sino que automáticamente lo rechazamos, esa energía se queda densa, estancada en nuestro sistema energético. ¿Y qué sucede? Que poco a poco ella se va cristalizando hasta manifestarla en el cuerpo. Cuando una enfermedad aparece en el cuerpo es porque ya nos está dando el aviso de que, hey, atiéndeme, hey, algo me está pasando. O sea, es como ese bloqueo energético. Sí, ese bloqueo energético que al aparecer ya manifestado en el cuerpo físico, ya te está dando el alerta, la advertencia de que tienes que poner cuidado con algo que está pasando dentro de ti y que solo tú sabes. Solo toca que prestes un poco de atención. Pero como dice Johanna, estamos desconectadas, no sentimos, entonces pues tenemos un dolor, nos tomamos una pastilla, ya dejamos de sentir dolor. Pero ¿qué pasa si ese dolor está apareciendo en tu cuerpo porque te quiere mostrar algo, porque te quiere enseñar algo? Y esto es lo que acá queremos compartirles, porque esto es lo más importante en este sistema de autosanación con obsidiana, que comencemos a conectarnos con esa sombra que son nuestros dolores, nuestros miedos, todas esas formas, digamos que por momento pueden parecer oscuras, pero que realmente cuando las abrazamos, detrás de todo eso hay muchas virtudes, porque entonces nos damos cuenta que todo eso es una falsa creencia, que realmente no es así, y cuando conectamos con el sentir, nos encontramos con el amor. Y entonces, bueno, ¿cómo logramos esto? O sea, ¿cómo vamos acá a todo esto? Pues primero reconociendo nuestra sombra, sabiendo qué es lo que está pasando dentro de nosotros, eso que no queremos ver o que rechazamos o que negamos. ¿Sí? Como yo le decía, o sea, la sombra es ese laberinto lleno de oportunidades para reencontrarnos, sí. Porque si nosotros queremos alcanzar una luz,
tenemos que a tener una disciplina. En este sistema de sanación, una disciplina. Es muy importante en cuanto a mi experiencia en este explorar, de este reconectarme conmigo misma, de empezar a abrir poco a poco los ojos y darme cuenta de quién soy, de cómo me he proyectado, de dónde estoy y dónde tengo mis pies, en qué tierra estoy. Es como un despertar, decir, wow, qué virtud hay en mí que yo no lo veía. O como cielo, o sea, somos como una flor. O sea, yo siempre pongo ese ejemplo, somos como una flor. Si tú le echas agua, empieza a abrir, pero entre más abrir, te das cuenta que ella bota su olor, su textura. Somos esa esencia de la sabiduría. Sí, de la belleza, de la naturaleza. Entonces, Johanna, ¿cómo te has encontrado tú con tu sombra? ¿Cómo ha sido para ti? Pues para mí, desde mi experiencia, yo empecé con el sistema de autosanación hace 2 años, donde empecé, según la metodología, al pie de la letra, porque eso es muy importante para mí como terapeuta. Es muy importante ir bajo las recomendaciones del terapeuta, no ponerse a inventar ni a dispersarse, porque es que llega un momento en que uno está con una metodología y llega a empezar a sacar emociones, donde comienza a sentirse angustias, miedos, frustraciones, donde tú quedas desestructurada mentalmente, porque te expandes, porque comienzas una iniciación como mujer, comienzas a encontrarte, entonces causa miedo. Entonces, ¿qué es lo primero que hace una mujer? Al médico, a otras alternativas, olvidándose de esto. Entonces, para mí es importante seguir al pie de la letra esta metodología, que con sus piedras bases, Omi, Istri y Osiris, que son sus piedras de inicio, comienzas tú ese proceso, a ese encuentro, a lo femenino. En mi caso, empecé con Omi, donde empecé a explorarme, a equilibrar, porque totalmente me di cuenta que pues me creía equilibrada, me creía una mujer que estaba súper bien, y cuando empecé este sistema le dije a mi compañera Catherine Fuss, yo estaba muerta en vida. O sea, yo era un ser que caminaba y andaba porque para allá iba la gente, yo iba allá. Si para aquí se corrían, todos iban, o sea, por inercia, o sea, mi poder femenino estaba por debajo, o sea, era impresionante. Y sentirme así, empezar a explorar miedos, angustias, de que qué me está pasando. El OMI me conectó con ese sistema que vengo repitiendo con mi mamá y con mis hijos, y darme cuenta qué está pasando aquí, qué está pasando, qué estoy haciendo, qué estoy viviendo, y como que, ya va, espérame un momento, sí. Es indispensable las recomendaciones, el de tomar agua, el de meditar, ir acompañado de la meditación, porque yo desde mi experiencia, la primera vez cuando tomé este sistema de autosanación con Ana Silvia, ella nos dio las bases, pero uno como por primera vez se les cacha una que otra, claro. Y que la experiencia y el error le enseña a uno que uno tiene que ir al pie de la letra, porque la primera vez yo empecé Omi, Istri y Osiris, y no lo acompañaba ni de la meditación, ni del agua, me estaba volviendo mi sombra. Sí, entonces ahí empieza a aparecer la sombra, y entonces pues no sabemos qué hacer con ella. Ahora, ¿cómo aparece esta sombra? Pues empieza, la obsidiana proyecta afuera lo que está dentro. La obsidiana, como decía mi compañera, pues primero comienza con el OMI, con el ombligo, la ombliguera de obsidiana, para conectarnos así, para entrar, ir ese elemento conectando con nosotros. Luego con Ixtri vamos a una depuración profunda de los canales energéticos, chakras, nadis, meridianos, y luego ya cuando estamos listos, después de esta depuración, entonces al entrar con Osiris, entonces ya tenemos primero una apertura, ya todo empieza a manifestarse, y cuando llega Osiris, entonces vamos a las profundidades. Acá, ¿qué hace la obsidiana? Proyecta de una forma tan obvia, ¿sí?, nuestra sombra en los demás, en nuestro entorno, que es como para que no nos quede duda.
Entonces aquí empieza como nos relacionamos. Entonces de repente veo en el otro algo que no me gusta, algo que me incomoda, algo que yo digo, uy, pero que mejor dicho, ¿sí? Entonces acá es donde tenemos que prestar mucha atención. Y retomando lo que estaba yo comentando de mi experiencia, como decía mi compañera, el OMI es eso que te conecta con tu falsa creencia y empieza a tu equilibrio, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo me conecto yo que tengo mi patriarcado? Pues cuando ya empiezo con la sombra. Estaba yo hablando desde mi proceso la primera vez que no lo acompañé con la meditación, no lo acompañé la toma de agua, de estar respirando, de estar así, todo al pie de la letra. Y lo único que hice fue llenarme de esa sombra, donde aparecieron miedos, donde apareció una dictadora, una castradora. Ahí fue donde te diste cuenta ahí, que estaba aquí fue con el solo OMI me di cuenta lo perdida que estaba. Perdida. Entonces, ¿dónde me voy a encontrar? Cuando comienzo porque comienza ya a aflorar emociones, a desprender todo eso que no me está sirviendo, como una depuración. Y como tú decías, como ir preparando el terreno para llegar a mi útero, ¿sí? Con Osiris, que es lo que tú decías, ese sentir, esa vivencia, ese despertar, que para mí, al llegar a Osiris, fue como decir, despierta, o sea, aquí estás. Y empieza eso. Entonces, ahí es como, me gustaría que tú también me compartieras ese caso con Osiris, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo fue tu punto de vista o cómo lo sentiste? Yo les puedo contar que, pues acá nosotros como terapeuta, Ana Silvia Serrano nos prepara para todo esto, primero haciéndonos comprender desde lo más profundo, desde nuestra experiencia, de qué se trata todo este sistema de sanación, ¿sí? O sea, primero nos toca utilizarlas, experimentarlas, vivirlas, sentirlas, para poder luego, como terapeutas, saber cómo guiar a nuestro paciente. Entonces, en el próximo corte vamos a seguir profundizando en toda esta parte. Gracias.